Sin importar el lenguaje de programación que quieras aprender o el tipo de programador que vayas a ser, todo esto lo tenés que saber. Hoy aprenderemos a programar en 10 minutos. Primer concepto, variables. Una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor, y su valor puede cambiar a lo largo del programa. Las variables se utilizan para almacenar y manipular información de nuestro código. Declaración de variables. Para utilizar una variable, primero debes declararla, lo que significa reservar un espacio de memoria para almacenarla. En la declaración especificas el nombre de la variable y su tipo de dato. Asignación de valores. Después de declarar una variable, puedes asignarle un valor utilizando el operador de asignación igual. Esto le da a la variable un contenido específico. Utilización de variables. Una vez que hayas declarado y asignado un valor a una variable, puedes utilizarla en tu código. Puedes realizar operaciones, mostrando su contenido, pasarla como argumento a una función, entre otras cosas. Modificación de variables. Las variables pueden cambiar su valor durante la ejecución del programa. Puedes modificar una variable asignándole un nuevo valor utilizando el operador de asignación igual. Esto permite actualizar y manipular datos según sea lo necesario. Siempre al momento de declarar variables, utiliza nombres significativos o que describan el propósito de las mismas. Y recuerda que las variables son espacios de memoria que contienen contenido dentro de sí y que con el tiempo y la ejecución del programa pueden cambiar su valor. Segundo concepto, tipo de datos. Los tipos de datos definen el tipo del valor que va a contener nuestra variable. Algunos tipos de datos comunes son enteros, números de punto flotante, cadenas de textos y booleanos. Números enteros o integers. Los números enteros representan valores numéricos sin parte decimal. Pueden ser positivos o negativos. Números de punto flotante o float. Los números de punto flotante, también conocidos como números con coma, representan valores numéricos con una parte decimal y también pueden ser positivos y negativos. Cadenas de texto o string. Las cadenas de texto representan una secuencia de caracteres. Se utiliza para almacenar texto como nombres, frases o cualquier otra información basada en texto. Las cadenas de texto se escriben entre comillas simple o dobles dependiendo del lenguaje de programación. Booleanos o bool. Los valores booleanos representan dos estados, verdadero, true o falso, false. Se utilizan para realizar operaciones lógicas y tomar decisiones en el código. Los valores booleanos son el resultado de expresiones condicionales y se utilizan en estructuras de control como en las instrucciones if y while. Los tipos de datos son importantes porque determinan cómo se almacena la información dentro de nuestras variables. Al elegir el tipo de dato adecuado a nuestra variable, aseguras que se pueda almacenar el contenido de tipo correcto y que las operaciones que le realizamos a esas variables al menos sean coherentes. Tercer concepto, estructuras de control. Las estructuras de control permiten controlar el flujo de ejecución de un programa. Las estructuras condicionales, como el if y el else, se utilizan para tomar decisiones basadas en condiciones. Y los bucles, como el for o el while, se utilizan para repetir un bloque de código varias veces. Instrucción if-else. La instrucción if-else permite realizar una acción basada en una condición. Si la condición es verdadera, true, se ejecuta un bloque de código. Si la condición es falsa o false, se ejecuta otro bloque de código. Esto permite tomar decisiones en función de ciertas condiciones. Luego tenemos los bucles o loops. Los bucles permiten repetir una porción de código varias veces hasta que se cumpla cierta condición. Hay diferentes tipos de bucles como el for o el while. El bucle while repite un bloque de código mientras se cumple una condición especificada. El bucle for se utiliza para iterar sobre una secuencia de elementos como una lista o un rango de números. Las estructuras de control son fundamentales, sobre todo para controlar el flujo de nuestro programa, es decir, para controlar qué debe hacer en determinada situación. Con este tipo de estructuras, como se imaginan, podemos crear programas más flexibles y dinámicos. Siguiente concepto, funciones. Las funciones son bloques de códigos reutilizables que hacen una tarea en específico. A la vez permiten dividir al programa en secciones más pequeñas y manejables. Las funciones principalmente pueden recibir parámetros de entrada o valores de entradas y devolver un resultado. Definición de funciones. Al definir una función se especifica un nombre y una lista de parámetros que puede recibir.
Llamada a funciones. Para utilizar una función se debe llamar o invocar. Durante la llamada se pueden pasar valores a los parámetros de función si es que los tiene. La función ejecutará su bloque de código y devolverá un resultado. Parámetros y argumentos. Los parámetros son variables utilizadas en la definición de una función. Representan los valores que se esperan recibir cuando la función es llamada. Los argumentos son los valores reales que se pasan a los parámetros durante la llamada a la función. Retorno de valores. Una función puede devolver un valor como resultado utilizando la instrucción return. Esto permite obtener un resultado específico de la función y utilizarlo en otras partes del programa. Las funciones permiten organizar y reutilizar el código de manera efectiva. Al definir funciones que hagan tareas en específico, podemos modularizar nuestro programa para hacerlo más legible y entendible para otros programadores. Siguiente punto, estructura de datos. Las estructuras de datos son formas de organizar y almacenar la información de nuestro programa en la memoria. Algunas estructuras de datos comunes son las matrices, pilas y listas enlazadas. Listas o arrays. Una lista es una estructura de datos que permite almacenar una colección de elementos en un solo lugar. Los elementos dentro de una lista pueden ser del mismo tipo de datos o de tipo de datos diferentes. Las listas suelen ser mutables, lo que significa que se puede modificar añadiendo, eliminando o modificando elementos. Tuplas. Una tupla es similar a una lista, pero a diferencia de las listas, las tuplas son inmutables, lo que significa que no se pueden modificar una vez creadas y se utilizan para almacenar un conjunto de datos de elementos relacionados. Lo bueno es que los elementos dentro de una tupla pueden ser de diferentes tipos de datos. Conjuntos sets. Un conjunto es una estructura de datos que almacena una colección de elementos únicos en un orden no definido. Los conjuntos no permiten elementos duplicados y se utilizan para realizar operaciones matemáticas como intersección, unión y diferencia. Diccionario mapas o maps. Un diccionario, también conocido como mapa, es una estructura de datos que almacena pares clave-valor. Cada elemento en un diccionario tiene una clave única asociada a un valor correspondiente. Los diccionarios permiten acceder rápidamente a los valores utilizando sus claves. Además de estas, también existen otras estructuras muy importantes, como pilas, colas, árboles y grafos, pero son bastante más complejas, así que te recomendaría empezar por las que nombramos anteriormente. Estas estructuras de datos son fundamentales a la hora de programar, ya que permiten organizar y manipular datos de una manera eficiente y sobre todo organizada. Cada estructura tiene sus propias características y se utiliza en distintas situaciones dependiendo de cuándo las necesitemos. Siguiente punto, algoritmos. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones paso a paso para resolver un problema o una tarea en específico. Los algoritmos describen cómo se deben llevar a cabo esas tareas para obtener el resultado esperado. Los algoritmos son esenciales en la programación, ya que permiten resolver problemas y realizar tareas de manera sistemática. Al comprender y diseñar algoritmos más efectivos, vamos a poder crear aplicaciones más grandes, más complejas y más robustas. Por eso es muy importante aprender sobre diseños de algoritmos y sobre todo las buenas prácticas sobre la implementación de algoritmos. Ahora imagínense que tenemos un algoritmo enorme que hace muchas tareas, que tiene muchas funcionalidades que cumplir antes de que nos devuelva el resultado esperado. Esto puede escalar muy rápidamente y tendríamos un algoritmo que sería gigante e imposible de leer y sobre todo imposible de mantener por otros programadores. Para eso existe la modularidad. La modularidad implica dividir al programa en varios submódulos o subprogramas que sean independientes y que en su conjunto resuelvan la misma tarea. Cada módulo se centra en una tarea en específico y puede ser desarrollado y probado de manera independiente. Esto nos va a permitir a nosotros los programadores tener al programa dividido en programas más pequeños, con lo cual vamos a poder trabajar con distintos equipos en esos distintos pequeños programas y si los programamos de manera independiente, aún mejor. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos que crear un programa que calcule el área y el perímetro de cuadrados, círculos y triángulos. Para ello vamos a crear tres archivos. Un cuadrado.py, ya que voy a utilizar Python, que va a calcular el área y el perímetro solamente de los cuadrados. Y luego vamos a crear un archivo círculo.py y otro triángulo.py que calcularán el área y el perímetro.
Entonces ahora podemos crear un archivo para el programa principal y luego importar los módulos que creamos anteriormente y usar las funciones que desarrollamos. Esto evita que todo el código esté en un solo archivo y hace que todo sea más legible y entendible. La modularidad nos va a permitir organizar el código en fragmentos más pequeños y comprensibles, que como dijimos anteriormente nos va a ser más sencillo de desarrollar y sobre todo agregar nuevas funcionalidades. Continuando tenemos algo muy importante, que son los paradigmas de la programación. Los paradigmas de la programación ofrecen distintos enfoques para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, la programación orientada a objetos se basa en la definición de clases y objetos, mientras que la programación funcional se basa más en las definiciones de las funciones. Como podemos ver en este ejemplo de Python, tenemos la definición de la clase con sus propiedades como nombre, edad, pero también vemos una funcionalidad como la de saludar. Lo que nos permite luego es crear un objeto de esta clase y usar sus propiedades y métodos. Como dijimos anteriormente, los paradigmas de programación digamos que nos dan distintos enfoques para resolver los mismos problemas o ciertos problemas en específico. Con lo cual, si tenemos más conocimiento sobre distintos paradigmas, entonces dependiendo la situación, más o menos vamos a tener una idea. Es decir, ok, en este caso me conviene aplicar cierta manera de programar, en este otro caso otra manera de programar, y por supuesto, cuanto más paradigmas sepamos, entonces más herramientas vamos a tener al momento de desarrollar. Y como último punto tenemos la práctica. Este sin duda es el más importante, que es practicar, practicar, practicar y practicar. No hay otro secreto. La programación no tiene ningún secreto raro. Es práctica, dedicación, práctica y más dedicación. De eso se trata. Esta profesión básicamente se aprende practicando. Por supuesto que primero tenemos que leer, tenemos que enterarnos de las tecnologías que hay. Sobre todo es muy importante leer la documentación e ir sabiendo cómo afrontar los problemas, inclusive antes de que nos enfrentemos a ellos. Pero de todas maneras, la programación es el arte de resolver problemas básicamente. Todos los días en mi trabajo y lo que vas a hacer vos si te dedicas a la programación es resolver problemas. Entonces todas las estructuras que vimos anteriormente básicamente nos dan herramientas, nos dan funcionalidades sobre cómo resolver esos problemas. Insisto, lo bueno de esta programación es que no se requiere ser un genio ni mucho menos. Lo único que requiere es tiempo, dedicación, práctica y sobre todo cualquiera lo puede hacer. Así que quien quiera puede ser un programador y solamente requiere tiempo y dedicación. Así que bueno, si este video les gustó, no olviden de suscribirse y darle like a este video. Mi nombre es Matías Perdonat y nos vemos la próxima.